Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Saludo con mucho gusto a los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa, también al canal del Congreso que nos ayuda con la transmisión de estos contenidos, de estas propuestas, de estas denuncias, de estas preocupaciones que tenemos los grupos parlamentarios de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, y por supuesto también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. En esta ocasión acompañamos a nuestro querido amigo Javier Don Lucas, mexicano que habitaba en Ucrania hasta hace unos días. La existencia de un conflicto armado internacional y la reacción de la comunidad de países que la integran puede analizarse desde diversos ángulos. Para aquellos estados que actúan como un país tercero ajeno al conflicto, como México en este caso, se debe focalizar desde el deber primordial que tenemos las autoridades y representantes de actuar con probidad y diligencia para atender las necesidades de aquellos connacionales que se encuentran en el territorio de conflicto, como ahora sucede en Ucrania. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por la naturaleza de las funciones que tiene asignadas, es originalmente la que a través de sus oficinas centrales en coordinación con el personal de las embajadas de Ucrania, Polonia y Rumanía, lleva a cabo las acciones necesarias para garantizar la protección de las y los mexicanos en el exterior y su repatriación voluntaria segura en esta ocasión. No obstante, dadas las circunstancias extremas que rodean a un conflicto armado como el que sucede actualmente, es tarea de todo servidor público que dentro del ámbito de sus labores tenga la oportunidad el apoyar a nuestros paisanos en riesgo, ya sea con una gestión, información o brindando apoyo de otro tipo. Lo importante es reconocer que en una situación tan compleja es fundamental la suma de esfuerzos coordinados de un lado y de otro. En esta ocasión nos acompaña, además de Javier Don Lucas, músico reconocido juarense mexicano, el diputado Alfredo Bañuelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. También nos acompaña el diputado Miguel Torruco Garza, diputado federal de Morena y secretario A en la Comisión de Relaciones Exteriores del Grupo Parlamentario de Morena. Y también nuestra querida diputada Olga Chávez, diputada federal migrante y además coordinadora temática de los temas de relaciones exteriores de este grupo parlamentario mayoritario. Otras y otros diputados, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a nuestro querido Javier Don Lucas para que nos dé su testimonio. Buenas tardes, mi nombre es Javier Don Lucas. Agradezco al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la diputada federal Andrea Chávez y a Cancillería por ayudarnos con los documentos que nos faltaban para llegar a México y la repatriación de nuestras familias a México en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, Escuadrón Aéreo 502. Hoy nos sentimos felices y a salvo en México, pero hay amigos, familia y muchas personas tratando de huir de la guerra. Debemos ser conscientes y empáticos sabiendo del sufrimiento de muchas madres con sus hijos, ancianos y jóvenes que tratan de escapar de las bombas de una guerra que no pidieron. Hay que empezar a organizar ayuda humanitaria y estar al pendiente del que más lo necesita, porque el que salva una vida salva a todo el mundo. Gracias a México y gracias a Ucrania por tanta gente que nos echó la mano cuando más lo necesitamos. Y hasta estos momentos lo siguen haciendo. Lo único con lo que puedo pagar es dando mi testimonio para que no siga pasando y conseguir ayuda humanitaria para nuestros hermanos en Ucrania y mexicanos. Yo les voy a contar mi historia, donde recorrimos más de 2,000 kilómetros caminando con mi familia. Yo pude sacar a mi familia, a mi esposa y a mi hijo de 3 años de una guerra que pues no pedimos. Yo estaba trabajando en Ucrania, era director de la Academia de Arte y Música Chopin y pues prácticamente perdimos todo. Las buenas noticias es que dejé pagada esa escuela para que sirviera de refugio y también alguna ayuda para que pudieran salir otros mexicanos de Ucrania. Nuestra historia empezó en Leópolis, al oeste de Ucrania.
recorrimos 500 kilómetros para llegar a Kiev, para sacar documentos para mi hijo, para poder sacarlo del país, mi hijo de 3 años. A las 6 de la mañana que llegamos a Kiev, empezaron los bombardeos cuando bajamos del tren. Y pues yo estaba asustado y no sabía qué hacer. De ahí nos fuimos, llegó nuestro primer ángel, que fue una mujer mexicana que nos apoyó para llevarnos a la embajada en su carro. Alba Luba Becerra nos llevó hasta la embajada, donde en la embajada nos brindaron auxilio y apoyo, nos sacaron los documentos de mi hijo rápidamente y de ahí teníamos que buscar refugio porque cerraban el área. Y otro ángel, Tomás Silva, mi amigo, que se convirtió en mi amigo, en mi hermano y en mi familia, él nos apoyó en quedarnos en su casa en Kiev con su familia. Él tiene a su esposa ucraniana y a su hija. Empezaron más bombardeos esa noche y pues nosotros no sabíamos qué hacer. Tuvimos que pedir refugio al siguiente día. Fuimos a un búnker que estaba a 50 metros bajo tierra en el metro de Kiev y ahí nos refugiamos por varias horas. Después de estar en el metro, fuimos a la estación de tren, donde había más de 2,000 personas ahí amontonadas, hacinadas, buscando cómo subirse a los trenes. Empezaron a sonar las alarmas de bombardeos y tuvimos que refugiarnos de nuevo en el metro. De repente se fue la luz, la gente nos estaba asfixiando, nos estaban aplastando y se empezaron a desesperar porque se fue la luz debajo del metro. Y empezamos a gritar que bajaran. Afortunadamente pudimos bajar hasta donde estaban los trenes del metro y tomar el primer metro hasta la siguiente estación, donde nos volvimos a reencontrar con mi amigo Tom. Y de ahí tomamos la decisión de irnos a un búnker del trabajo de mi esposa. En ese búnker empezamos a tomar decisiones de cómo salir de Kiev, porque los bombardeos eran demasiado intensos y no podíamos estar afuera porque se había decretado una ley de que las personas podían tener armas y dispararle a cualquier persona que no reconocieran como del país. Estuvimos hasta las 10 de la noche en ese búnker buscando opciones y nuestra única opción fue regresar de nuevo al tren para tomar el tren de la medianoche hacia Leópolis de regreso, para llegar al oeste donde no había bombardeos todavía. Para llegar al metro tuve que cargar a mi hijo durante casi 1,5 kilómetros en mis brazos, a través de los bombardeos intensos, bajas temperaturas, menos 14 grados, y lo logramos. Yo solamente lo llevaba en brazos y iba diciendo: Dios, dame fuerzas para poder aguantar, porque en realidad pues pesaba, teníamos maletas y ya no teníamos fuerza porque no habíamos dormido, no estábamos comiendo muy bien. Y afortunadamente llegamos al metro, regresamos a los trenes y otra vez la misma historia, gente ahí hacinada, más de 2,000 personas que se habían juntado para subir al tren. Nosotros teníamos nuestros pasajes de tren y afortunadamente nos tocó un poquito enfrente donde llegó el tren, pero había personas extranjeras que nos empujaban desde atrás hasta tumbar a la gente en las vías del tren. No había hombres ucranianos, solo mujeres y niños y hombres extranjeros que querían salir del país, pero no nos respetaban, empujaban y tiraban a gente a las vías del tren. Vimos muchas cosas muy feas. A veces el tren se movía y la gente salía toda llena de sangre. Logramos subirnos al tren empujones con nuestros boletos y ahí arriba del tren nos respetaron nuestros lugares y pudimos rescatar a la familia de mi amigo, que ya nos había él rescatado en su casa, y a otras mamás con niños y gente que estaba afuera de los vagones, dándoles un poquito de espacio para que ellos también se pudieran sentar. Hicimos más de 20 horas para llegar a Leópolis, al oeste de Ucrania,
En esas 20 horas pues se apagaban las luces del tren y nos quedábamos inmóviles y empezaban a bombardear los lados. Estaba prohibido prender los GPS y tomar fotografías porque nos podían interceptar. Después de esas 20 horas bajamos del tren a Leópolis y pues nos sentimos un poquito más a salvo, pero no fuera de peligro. Cada noche sonaban las sirenas y teníamos que levantarnos e irnos a los refugios. También otro punto es que la moneda se devaluó y ya no podías comprar nada con la moneda ucraniana. La gente solamente te aceptaba dólares o euros, entonces por eso muchas familias que están ahora en Ucrania no pueden salir, porque es muy difícil conseguir dólares o euros para poderse trasladar. Por fortuna nosotros teníamos un pequeño ahorro con mi familia y logramos rentar dos taxis piratas para podernos ir a la frontera de Rumania, a Chernivtsi. Y pues en ese viaje vimos soldados, vimos tanques de guerra, casas destruidas, la policía paraba gente que traía armas y todo eso, pues eran retenes muy largos. Llegamos a Chernivtsi, en la frontera con Rumania, y una familia de ucranianos nos dio asilo y nos dejó dormir con ellos, no nos cobró nada. La gente ucraniana es gente buena, trabajadora, no nos cobró nada, nos dejó pasar la noche con ellos y ahí estábamos fuera de peligro. Cuando empezaron las sirenas y tomamos la decisión de no salir por Rumania, ¿por qué? Porque las fronteras caminando están a 2 o 3 días caminando con niños en brazos y es imposible. En carro también puedes pasar ahí más de una semana porque las filas son inmensas, más de 20 kilómetros y tienes que estar despierto, si no, o te sacan de ahí y si no traes un documento o no logras, no logras decir que tú no eres ucraniano, te pueden dejar y te pueden regresar, no te dejan salir. Decidimos esa frontera de Moldavia y tuvimos que tomar otro autobús hasta Moldavia. En ese autobús nos llevó hasta la capital de Moldavia y cuando bajamos del autobús yo le dije al chofer que le iba a dejar pagado 3 asientos por si alguno de nuestros compatriotas mexicanos llegaba, pudiera subir, porque hay que dejar algo de nosotros para que no vuelva a pasar, porque nosotros sentimos feo y tal vez otra gente que no lo tiene pues puede aprovecharlo. A nosotros ya no nos importaba el dinero porque en realidad cuando necesitas salvar la vida el dinero no vale nada. De la capital de Moldavia todavía fue otro viaje como de 24 horas hasta Rumania, hasta la frontera de Rumania en Bucarest. Y en Bucarest nos recibieron mexicanos que estaban viviendo ahí. Nos abrieron las puertas de sus casas y llegamos a un restaurante que nos dio comida, nos dejó descansar. Ahí un ratito nos recibieron muy bien en Restaurant Torito y pues yo agradezco a esas personas, a todos los ángeles que nos ayudaron, a las personas en México también, a nuestra familia, al gobierno también que nos ayudó. ¿Por qué? Porque fuimos los primeros mexicanos que llegamos independientemente al punto de encuentro del avión que mandó el gobierno para nosotros. Y bueno, hay muchas cosas que se necesitan en este momento: ayuda humanitaria, escuchar a las personas que están adentro, refugios, comida, agua, y yo creo que es momento de que la gente se ponga a actuar y que el gobierno también, para que así como a nosotros nos ayudaron y como están ayudando, sigan haciéndolo. Y pues muchas gracias al gobierno y muchas gracias a todos los que nos extendieron su mano, como Andrea Chávez, que nos ayudó con los documentos, que nos ayudó a salir de esa situación tan precaria que teníamos y pues a seguir adelante. Yo agradezco de corazón a todos ustedes por estar aquí, por estarme escuchando, y con mucho gusto responderé sus preguntas. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Toca el turno del diputado Alfredo Bañuelos Femat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Muy buenas tardes a todos los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan. Muy difícil para todos escuchar lo que nos acaba de comentar Javier. Muy aleccionador. Vivimos en tiempos por demás complejos. Aún seguimos padeciendo las consecuencias de una pandemia que sorprendió al mundo hace más de 2 años. Nos enfrentamos a una emergencia climática sin precedentes y por si no fuera suficiente, ahora estamos ante un nuevo y muy lamentable conflicto bélico desde la invasión de Rusia a Ucrania hace casi 2 semanas, que tiene al mundo de cabeza, que ha cobrado muchas vidas humanas de manera innecesaria y que ha provocado el desplazamiento de cerca de 2 millones de personas en muy pocos días, lo que nos coloca en la antesala de una nueva crisis humanitaria que se suma a los millones de personas en el planeta que viven entre conflictos armados. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores, que me honro en presidir, mantenemos una constante comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien reconocemos que desde finales del 2021 emitió alertas y avisos preventivos en favor de nuestros connacionales que viven en Ucrania. Desde la Cancillería mexicana y con la intervención de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, se ha dado seguimiento puntual a los acontecimientos para informar, proteger y salvaguardar los intereses de nuestros connacionales en el exterior y de sus familias. A través de la Embajada de México en Ucrania, bajo la titularidad de la embajadora Olga García Guillén, y gracias a su valiente e invaluable gestión y la de sus colaboradores, funcionarios del Servicio Exterior Mexicano, de la rama administrativa y de la rama diplomática consular, se pudo dar auxilio a nuestros connacionales ante la muy complicada situación que se vive en aquel país. En coordinación con nuestra Embajada de México en Rumania, bajo la titularidad del embajador Guillermo Ordorica y el personal de la embajada, y gracias a la intervención del Gobierno federal y la colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional, el pasado viernes 4 de marzo llegó a México el primer vuelo con repatriados desde Ucrania. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 81 personas evacuadas del país europeo, en su mayoría mexicanos residentes, acompañados de sus familiares, algunos de ellos ciudadanos ucranianos. Nuestro país tiene el firme compromiso con la paz, con el desarme, con la solución pacífica de controversias y por el mejor entendimiento entre las naciones. Esa también es la convicción del Congreso mexicano y de la Comisión de Relaciones Exteriores que presido. Reiteramos nuestro reconocimiento a la determinación de la Cancillería y de los miembros del Servicio Exterior Mexicano en el apoyo y auxilio a nuestros mexicanos en cualquier lugar del mundo y mucho más en favor de aquellos que enfrentan situaciones particularmente complicadas, como es el caso de los mexicanos residentes en Ucrania. Seguiremos atentos a salvaguardar los derechos y a la protección que se brinde a aquellos que estén ya en nuestro país y a aquellos que aún se encuentran en Ucrania. Muchas gracias. Gracias, diputado. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahora nos hablará el secretario A de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Miguel Torruco Garza. La política exterior mexicana se basa en 2 grandes principios: el principio de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Pero no por eso se exenta el servicio humanitario que debemos brindar también a nuestros compatriotas y a los demás seres humanos. No cabe la menor duda de que la guerra no es la solución para nada. La violencia no se apaga con violencia, el fuego no se apaga con gasolina. El diálogo, la diplomacia y el Parlamento es lo que lleva a una finalidad para construir en lugar de destruir. El caso de nuestro compatriota Javier, que es un caso
muy difícil de escuchar. Quienes tenemos la bendición de ser padres de familia nos podemos imaginar cargar a nuestro hijo o a nuestra hija durante horas cuando nuestros brazos simplemente no nos dé más. Pero saber que estás corriendo por tu vida, saber que estás escuchando las alarmas de bombardeos, saber que estás en un momento tan difícil en el que si no puedes continuar, tu vida y sobre todo la vida de tu familia depende de ello. Querido Javier, bienvenido a México. Y desde el Poder Legislativo le enviamos una felicitación a la Fuerza Aérea Mexicana, a la Cancillería y al Poder Ejecutivo en implementar estas acciones humanitarias, porque así lo requiere nuestro país, nuestro mundo. Como nos lo comentó también Javier, esa fraternidad, prácticamente fraternidad universal, que se aplicó fuera de nuestro país, hay que aplicarla en nuestro México, que sea un ejemplo, esa hermandad que se vivió allá, mexicanos en el extranjero sin conocerse, pero brindándose ese apoyo y esa unidad que se necesita. Que viva México y Javier, bienvenido a tu patria. Con permiso. Gracias, diputado Miguel Torruco. Toca el turno de la diputada Olga Leticia Chávez, por favor. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. La manera de actuar de nuestro país al evacuar a las familias mexicanas binacionales de Ucrania, promover la empatía y la solidaridad con la que todos nuestros hermanos, en cualquier situación que tenga que ver con salvaguardar su integridad física. México siempre se ha caracterizado por dar refugio a personas de todas las naciones y esta vez no ha sido la excepción. Por ello nos congratula el hecho de que nuestro presidente y el canciller hayan hecho todo lo posible para repatriar de manera voluntaria y segura a nuestros connacionales y a sus familias hacia el exterior de la zona de conflicto. México siempre ha apoyado la política de no intervencionismo y autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, condenamos cualquier tipo de violencia que se suscite y de guerra. Invitamos a las partes a que puedan dirimir, dialogar, escucharse, llegar a acuerdos para que la guerra acabe y evitar así un derramamiento de sangre. Por experiencia propia, lo mencioné en la última intervención que tuve en la tribuna, los que hemos estado en medio de un conflicto, entendemos perfectamente aquí al hermano mexicano Javier, entendemos perfectamente la adrenalina y el temor a perder la vida. No queremos que la guerra que se suscitó en El Salvador, que hubo 72,000 muertos y que duró 12 años esa guerra, no queremos que en Ucrania se repita esta historia. La experiencia que ha tenido Latinoamérica en cuanto a guerras no ha traído nada bueno, y se los digo por experiencia propia. Hemos estado en conflictos que los únicos que salen perdiendo es la población y los jóvenes. No más derramamiento de sangre, paz para el mundo, lo exigimos. Para la guerra, nada, paz para todo el mundo. Gracias. Damos la bienvenida a la diputada Guadalupe Chavira, diputada del Movimiento Regeneración Nacional. Estamos abiertas y abiertos a preguntas. Sí, hay. Allá, creo que es Univisión. Sí, creo que te pueden dar el micrófono. ¿Sí puedes pasar para acá, por favor? Gracias. Sí, Alfredo Mancera de Univisión. Dice con el micrófono en la boca. Para Javier. Sí, Javi. Para Javier, si nos pudieses decir cómo catalogaste la ayuda de la autoridad mexicana, si fue expedita, si fue en tiempo y forma, y si notaste que hubo algún hueco en este caso, o cómo se podría mejorar para la repatriación de los que aún están allá. Aún hay, me parece que hay programados viajes para hacer este mismo proceso. Ok,
Andrea Chávez nos ayudó a traer a una familia que dejaron a su papá unos niños que dejaron a su papá ucraniano en su pueblo, y venía la mamá. 2 niños solamente pudieron pasar. La mamá es de Acapulco, los niños nacieron en Ucrania y ellos solamente tenían papeles ucranianos, pero son mexicanos. Entonces nuestra diputada hizo una gestión para que les pudieran dar rápidamente los documentos para que pudieran subir al avión. Y creo que ese tipo de gestiones son las que se deben de hacer en estos casos, que mucha gente no tiene documentos o se te vence el pasaporte mexicano. Entonces muchos de ellos no quisieron salir y trasladarse al oeste y salir por las fronteras porque no tenían ese tipo de documentos, y la embajada no podía hacer nada porque fue bombardeada y no había cómo hacerlo. Entonces este tipo de gestiones son muy importantes, y yo creo que el gobierno está haciendo un gran trabajo, porque sin ellos creo que aún estaríamos fuera de Ucrania, pero en Europa todavía tratando de salir de estos países. Hicieron un gran trabajo, la Fuerza Aérea nos trató muy bien, todo estuvo excelente y perfecto. Yo les agradezco de corazón por toda la ayuda que nos han brindado, que nos dieron para sacarnos del país, porque la verdad es que los ahorros que teníamos los gastamos en salir, y gracias a Dios estamos aquí, y yo creo que es todo. Ok, y otra preguntita para el diputado Femat. Si se sabe y se tiene conocimiento de cuál sería la programación para las personas que aún siguen allá, si se está contemplando, y cuánto se está contemplando para la repatriación de los demás connacionales que están ahorita en el mismo problema que pasó nuestro compañero. De hecho, ya Relaciones Exteriores anunció un segundo vuelo que va a ir otra vez a Rumania, porque efectivamente nuestra embajada en Ucrania, en Rumania, están haciendo el rastreo de los mexicanos que aún quedan. Y bueno, como lo hizo Relaciones Exteriores cuando se desató la pandemia en el 2020, gracias a esta coordinación entre la Cancillería mexicana y el Ejército, muchos vuelos tuvieron que salir en aquel entonces a traer mexicanos cuando se cerraron los aeropuertos. Hoy se está haciendo ese mismo trabajo. Entonces ya la Cancillería anunció un segundo vuelo y van a ser 2, 3 los que sean necesarios, con tal de ir sacando a todos los mexicanos y sus familias que se encuentran en la zona de guerra. ¿Y cuál sería el seguimiento para los repatriados que ya estando aquí en el territorio? Bueno, ¿qué sigue para ellos? ¿Se les va a apoyar? ¿Se les va a seguir dando un seguimiento? ¿O ya una vez estando en Relaciones Exteriores les está dando todo el apoyo, primero para que lleguen y se establezcan, y vamos a darle el seguimiento? Hay todo un seguimiento, como en el caso de Javier. Una última pregunta. Nada más abonar a esa pregunta. Yo soy diputada federal de Ciudad Juárez, Chihuahua, y nosotros tuvimos el acercamiento con Javier, que es un amigo de la familia desde hace muchos años, porque también comprendemos que la situación es compleja al llegar acá, ¿no? Habiendo gastado todos sus ahorros y al llegar a una patria pues que les era propia y que les es propia todavía, pero que no llega con un trabajo a donde ellos lleguen o con un hogar a donde ellos lleguen, sino que todo lo tienen allá todavía, ¿no? Nosotros por nuestra parte hemos encontrado historias similares, estados como Nayarit, había una familia nayarita, estados como Baja California, Tomás Silva del que hablaba. Ya estamos en comunicación con las autoridades municipales para que podamos, al igual que con todas y con todos los mexicanos, dentro de sus aptitudes, sus conocimientos, que son muy valiosos, pues encontrarles un espacio nuevamente en la sociedad mexicana. El compromiso está de parte de nosotras, que somos representantes populares. Perdón. Gracias, diputada. Una última pregunta de Iván Saldaña, del Heraldo de México. Gracias. Diputada Chávez, preguntarle nada más algo muy simple, si tiene algún concentrado de cuántas personas actualmente ahorita ustedes podrían intervenir en su repatriación. Y al diputado Femat preguntarle, el diputado Mier hablaba la semana pasada de una eventual reunión con el canciller Marcelo Ebrard. Preguntarle si usted tiene algún conocimiento desde su comisión, si va avanzando esa invitación o va a venir. Muchas gracias.
Gracias por la pregunta. Es Cancillería de Relaciones Exteriores quien ha hecho público el dato exacto de cuántos mexicanos están y cuántos mexicanos pues pudieron sobrevolar con este avión humanitario que mandaron las Fuerzas Armadas operado por Sedena. Yo en lo particular como diputada federal he intervenido en las gestiones de 3 familias en donde hay 3 mexicanas y mexicanos, 1 juarense, 1 tijuanense y una de Acapulco, una guerrerense, ¿no? Entiendo que la guerrerense tiene 2 pequeñitos, Javier tiene un pequeñito y Tomás tiene a una joven por hija y vienen con los 2 varones, los 2 hombres vienen con sus esposas también ucranianas. Por lo pronto pues estamos atentas, en redes sociales nos han estado comunicando algunas otras familias que todavía se encuentran por allá y pues servir como vínculo sobre todo con las instituciones que tienen esta tarea exclusiva. Como ustedes saben, pues es el Senado de la República y Cancillería quien tiene pues la facultad exclusiva de conducir las relaciones exteriores, al igual que en Cámara de Diputados tenemos la facultad exclusiva de conducir el tema presupuestal de egresos. Por lo pronto seguiremos pendientes de todas y todos aquellos que estén por allá. Efectivamente, la semana pasada Nacho Mier solicitó al canciller una reunión para ver con detalle la situación y el reporte que tiene la Cancillería. No se ha definido todavía por la agenda del canciller, porque en este momento pues, están muy ocupados rastreando a todos los mexicanos y con la urgencia de poderlo sacar. Pero en cuanto se sepa, les informaremos. La idea es que viniera el canciller aquí a una reunión con la Jucopo para poder ver los detalles. Muchas gracias, no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Sí. Quería decirnos algo rápidamente, Javier, ¿querías decir algo o no? Pues... ¿No? Dale. Bueno, yo agradezco a todos los que están aquí, también a mi familia, a mis amigos, a todos los que se pusieron de acuerdo para apoyarnos y decirles que como mexicano, a mí me encantan los tamales y si me pagaran con tamales estaría muy feliz y muchas gracias a todos. Gracias. Por aquello que dijo la embajadora.